¿Qué pasa, míticos? ¿Cómo estamos? Hablando de mitología archiconocida, ya tocaba pasarnos por un par de costas, a arrasar con lo que pudiéramos y generosos no siendo. Vale, eso es un dicho de pirata. Pero es que para pirata, mucho antes ya teníamos a los nórdicos. Una mitología sumamente rica y variada. Una sociedad súper igualitaria para la época y un pueblo guerrero orgulloso de ser los dignos elegidos de los Aesir, o dioses nórdicos. Hoy conoceremos los principales dioses, su estructura divina y comentaremos cuáles son los principales mitos que estructuran la tradición vikinga. ¿Listos? Pues empecemos. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores. La mitología nórdica es una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales, mientras que la zona de etnia urálica, fineses, estonios y lapones, y la báltica, de lituanos y letones, poseen escisiones de la germánica conocidas como mitologías báltica y samin, que si os interesan podríamos hablar en otro vídeo. Se considera que esta mitología ha evolucionado de la mitología indoeuropea más temprana hasta tener la forma que hoy conocemos. Ni es una religión revelada ni posee un libro sagrado. Siempre fue transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía. En el folclore escandinavo, estas creencias duraron mucho tiempo y algunas han llegado hasta el presente en forma de neopaganismo germano. La mitología también ha permanecido como inspiración en la literatura, música, cine, series, etcétera. Las fuentes de la mitología nórdica son principalmente la Edda Mayor y la Edda Menor. Como otras mitologías politeístas de corte indoeuropeo, esta mitología carece del típico enfrentamiento entre el bien y el mal. Además, los dioses y las fuerzas que representan son mucho más complejas. Para los escandinavos, los dioses eran fundamentalmente poderes personificados, exactamente igual que ocurría con la mitología grecolatina, especialmente con la creencia romana más antigua. Por eso, Loki no es simplemente un adversario de los dioses, aunque se le considere el antagonista en muchísimas historias. Los gigantes no son malvados y punto, sino más bien son rudos, tempestuosos e incivilizados. El antagonismo existe, sin duda, pero en vez de ser la maldad contra la bondad, es el orden que se supone representan los dioses contra el caos que se suponen representan sus enemigos. Al principio érase solo frío y calor. Ese frío era Niflheim, un mundo de oscuridad, frío y niebla. El calor era Muspelheim, el mundo del eterno calor, del eterno fuego. Entre estos dos mundos existía un gran vacío con el nombre de Ginnungagap. En el Ginnungagap surgió una sustancia primigenia ante el encuentro del frío y el calor, del hielo y del fuego. Esa sustancia era llamada éter. De ese éter nacerían las dos primeras cosas vivas, el ogro Ymer y después la gigante vaca cósmica Audumbla. Ymer se alimentaba de la leche de Audumbla y del sudor de este nació una pareja de gigantes, Thorgelmir y Bergelmir, siendo este último el pater de todos los gigantes de escarcha, conocidos como los Jotun. Audumbla vivía de lamer la escarcha de las rocas y de una de esas rocas surgió el primer primordial no gigante, Buri, el abuelo de Odín, y del que descienden todos los Aesir. Fue su hijo Bor el que se casó con una hija de Jotun, Besla, tras una guerra entre dioses y gigantes, y juntos tuvieron tres hijos, Odín, Vile y Ve. Odín y sus hermanos mataron a Ymer, y de su cuerpo crearon la tierra, de su sangre el mar, de su cráneo el cielo, que es sostenido por cuatro enanos, Nordi, Surdri, Austri y Vestri. Sí, los puntos cardinales en inglés. De sus huesos las montañas, de su pelo los bosques, de su cerebro las nubes, y finalmente crearon a la diosa Sol y al dios Luna, que recorren con su carro la bóveda celeste mientras son perseguidos por un lobo cada uno de ellos. Y este nuevo mundo fue llamado Midgard. Este. Y Odín decidió habitarlo. Para ello, talló de un fresno y un olmo al primer hombre y a la primera mujer, Ask y Embla. Luego, para que todos los hombres no se sintieran solos, crearon cerca de Midgard el mundo de los Aesir, Asgard. Estos dos y otros 7 mundos más eran sostenidos por el gran fresno, Yggdrasil. En la mitología nórdica, el mundo que conocemos los mortales está representado como un disco plano. El disco está situado en la rama del árbol del mundo, Yggdrasil, que sostiene los 9 mundos. Yggdrasil es el árbol de la vida, y si muriera significaría la destrucción de absolutamente todo. Yggdrasil sostiene el cielo y en él habitan varias criaturas. El dragón Nido, que anida en las raíces del árbol y las roe para derribar al águila, Vedrfolnir.
que, desde su copa, vigila los 9 mundos. Entre ambos corretea, de copa a raíz, la ardilla Ratatos, alimentando con falsedades la enemistad entre el dragón y el águila. El día que Nido consiga derribar al águila, ese será el pitido de inicio para el Ragnarok. Mientras tanto, 4 ciervos corren por sus ramas, y fue el rocío que caía de sus cornamentas el que formó los ríos del mundo. Yggdrasil tiene 3 raíces. Una yace en Asgard, junto al pozo de Ur, que es vigilado por las 3 Nornas, encargadas de sacar el agua del pozo para regar a Yggdrasil. Las Nornas reinan sobre el destino de los hombres y deciden quién vivirá feliz o no. La otra raíz se hunde en Jotunheim, el mundo de los gigantes de escarcha. Y aquí está el pozo de Mimer, pozo de la sabiduría. Todo el que bebe del pozo sabrá todo lo pasado y todo lo venidero. En ese pozo es donde se encuentra el ojo de Odín, quien lo entregó como prenda a cambio de la sabiduría. La tercera raíz pasa por Niflheim, donde habita el dragón Nido. Asgard es la región alta del cielo y es donde viven los dioses, localizada en el centro del disco, y solamente se puede llegar hasta él caminando por el Bifrost. Este puente puede ser visto desde la tierra siempre que se abre, pues es el arco iris. El mismo es guardado por Heimdall, quien avisa con su cuerno cada vez que un Aesir o Vanir lo cruza. Asimismo, aquí tiene Odín su casa, Valhalla, donde viven los mejores guerreros vikingos fallecidos y las valquirias. Las valquirias eran doncellas de la guerra o espíritus de la guerra de Odín, que son encargadas de llevar a los guerreros muertos a Valhalla. El palacio tiene 540 puertas, tan grandes que pueden entrar hasta 800 hombres a la vez. Su techo está cubierto de escudos dorados, y encima de los cuales camina la cabra Heidrun. Heidrun come desde allí los tallos de las hojas de Yggdrasil, y al alimentarse, desde sus ubres cae la hidromiel que beben los guerreros. Todos los días los guerreros del Valhalla salen al campo de batalla y luchan, aunque ahora sin que les ocurra nada, pues todo el daño es repuesto por la valquiria al llegar la noche. Después de dicha batalla hay un gran festín con mucha comida y bebida. Valhalla es, en suma, el paraíso para los guerreros. Ahí se preparan cada día para la última batalla que librarán juntos, codo con codo, junto con sus dioses, el día del Ragnarok. Al sur está el gélido Niflheim, el reino de la oscuridad y de las tinieblas. No muy lejos de él hallamos Helheim, regido por Hela. Es el lugar de residencia de la mayoría de los muertos que no caían en combate o que fueron indignos en vida. Es entre Asgard y Niflheim donde se encuentra Midgard, la región baja del cielo, el mundo habitado por nosotros, los humanos. Vanaheim es el hogar de los Vanir, la tribu de dioses de la naturaleza y la fertilidad. Asgard y Vanaheim estuvieron un corto tiempo en guerra, pero ahora los dioses conviven en paz como iguales. Muspelheim es el hogar y sigue siendo el hogar de los gigantes de fuego, así como el mundo del fuego primordial. Los gigantes de la escarcha viven en un lugar llamado Jotunheim. Y por otro lado, Alfheim es el hogar de los elfos de luz. Finalmente, Nidalbelir o Svartalheim es donde viven los enanos, los elfos oscuros, kobold, trolls y todo ese tipo de seres. La visión nórdica antigua del futuro es sombría. En el final, según se creía, las fuerzas del mal y el caos sobrepasarían en número y vencerían a los dioses y guardianes de los hombres. El caos superaría el orden. Loki y sus monstruosos hijos romperán sus ataduras. Los muertos navegarán desde Helheim para atacar a los vivos. Heimdall, el vigilante de los dioses, convocará a los celestiales con un bramido de su cuerno, y tras esto seguirá una enorme batalla final entre el orden y el caos, que los dioses perderán, ya que así está escrito. Ellos, conscientes de esto, intentarán cambiar el destino, juntando a los mejores guerreros del Valhalla para pelear a su lado cuando llegue el día. Pero, finalmente, serán incapaces de evitar que todo descienda al caos del cual una vez emergieron. Los dioses y su mundo serán destruidos, siendo el mismo Odín engullido por el lobo Fenrir. Sin embargo, habrá unos pocos supervivientes, ambos humanos y divinos, que poblarán el nuevo mundo para volver a empezar el ciclo. Si bien algunos eruditos piensan que este último añadido es una posterior adicción al mito provocada por la influencia cristiana. Hay 3 clanes de deidades, los Aesir, los Vanir y los Jotun. La distinción entre Aesir y Vanir es relativa. Se recalca el carácter guerrero de los primeros y pacífico de los segundos. Es el gran George Dumézil quien marca una diferencia respecto al carácter terrenal de los Vanir relacionados con la siembra, el clima y las cosechas, mientras que los Aesir se ocupan de cuestiones espirituales. En Asgard, el hogar de los dioses, habitaban los Aesir, dioses masculinos, y las Asinjur, diosas. Todos ellos componían la asamblea encabezada por Odín, el más noble y el más importante de todos.
Odín era el dios supremo, padre de todos los hombres y de muchos dioses. Era el dios tanto de la sabiduría como de la guerra honorable, con una clara similitud al Marte romano en este aspecto. Se representaba como un viejo con barba, tuerto y solitario. Le faltaba un ojo porque lo sacrificó en el pozo de Mimir para obtener la sabiduría infinita. Tenía dos cuervos llamados Hugin y Munin que salían todas las mañanas y daban cuenta a Odín de todo lo que había visto y oído. Por ellos es que a veces se le llama el dios cuervo. Su caballo Sleipnir tenía 8 piernas y corría más que cualquier ser a través del aire, mar y tierra. También acudía a la muerte de algunos de los grandes guerreros a los que llevaba personalmente al Valhalla. Odín tuvo 3 esposas. La primera era la gigante Jordr, la segunda su favorita, Frigg, y la tercera Rinder. Frigg era la diosa del hogar, la familia y el matrimonio. Era la esposa de Odín y la madre de Balder, Hodur, Hermodr, Bragi y las Valquirias. Se les suele confundir con Freya debido a la similitud de sus nombres. Hermodr es el hijo legítimo de Odín y Frigg. Era el más veloz de todos los dioses. Por eso se le consideraba como el dios mensajero, siendo el Hermes nórdico. Siguiendo las órdenes de su padre, recorría el campo de batalla, portando la lanza de Odín para animar a los guerreros y que estos no abandonaran la lucha. Balder era el segundo hijo de Odín y se le consideraba el dios de la luz y la verdad. Su muerte es uno de los hechos que suceden como preludio al Ragnarok. Para evitar que muera el joven Balder, Frigg, su madre, hace jurar a todas las cosas del universo que no le harán daño, pero dejó sin juramento un pequeño brote de muérdago, y Loki, disfrazado de una anciana, se enteró y fue en búsqueda del brote. Se lo dio al hermano ciego de Balder, Hodur, quien disparó el muérdago en un juego que hacían con su supuesto hermano inmortal, matándole en el acto. Por petición de Odín, la reina del infierno, Hel, accedió a devolver a Balder al mundo de los vivos si absolutamente todo el mundo lloraba la pérdida. Solo se negó a llorarlo una vieja bruja llamada Thok, que en realidad era Loki disfrazado. En esta relación, hijo de Balder y Nanna, era Forseti, dios que representaba la justicia. Como administrador de la justicia se encontraba a cargo de la asamblea de los dioses, además de ser el que debía resolver las disputas que se producían entre los hombres. Hodur es conocido como el misterioso dios ciego que asesinó a su hermano Balder con un dardo de muérdago. Tras la muerte de este, el resto de dioses culparon al dios ciego y este acabó refugiándose en los bosques. No obstante, un día el dios joven Vale le encontró y acabó disparándole hasta 3 veces con su arco. Fue la tercera flecha la que penetró en su corazón causándole la muerte. Balder, quien supo del engaño de Loki, perdonó a su hermano rápidamente. Ambos hermanos quedaron atrapados tras morir en un extraño limbo entre ambos mundos. Tras la destrucción del cosmos durante el Ragnarok, el limbo se rompió, permitiéndoles volver a la vida. Así, participaron en la reconstrucción del nuevo mundo. Thor era el dios trueno y de la guerra salvaje, siendo un semejante al Ares griego, muy cercano a Odín en la jerarquía, pues era su hijo, y además el más fuerte de todos los dioses, al ser su madre la Jotun Jord. Su martillo Mjolnir siempre daba en el blanco y después volvía a su dueño. Cuando lo tiraba, se veían relámpagos en el cielo y sonaban truenos cuando viajaba en su carro llevado por 2 machos cabríos. También poseía un cinturón de fuerza que doblaba su ya de por sí considerable poder y unos guantes de hierro. Thor estuvo casado con Sif y tuvo 3 hijos, Trud, Magni y Modi. Estos 2 últimos también sobrevivirían al Ragnarok. La hermosa Sif era la protegida del dios Thor. Se le invocaba para conseguir la abundancia en las cosechas y para aumentar la fertilidad de los campos. Su principal atributo era su hermosa cabellera, que ayudaba en el desarrollo de la agricultura. El dios Loki envidiaba este poder, por lo que una noche, mientras Sif dormía, le cortó todo el cabello. Thor exigió a Loki que restituyera el cabello. Así, Loki trajo una cabellera de oro que fabricaron los enanos y junto a esta varios regalos para los dioses. Uller es el responsable de los rigores invernales en Escandinavia, por lo que era considerado un dios hostil a los humanos, aunque protegía todo lo relacionado con la caza. Uller es el hijo adoptivo de Thor e hijo de Sif. Heimdall, hijo de Odín y de 9 mujeres gigantes que lo nutrieron con sangre de jabalí, era el protector de los dioses, pues actuaba como el guardián del puente Bifrost que va desde Midgard hasta Asgard. Este dios dormía menos que un pájaro y su visión y oído eran inigualables. Es el que anunciará el comienzo del Ragnarok haciendo sonar su cuerno y Gilarhorn que se oirá en todo el mundo. Bragi era el hijo de Odín y Frigg, dios de la música y la poesía, protector de los que practican tan dulces artes, y su pareja era Idun. Este dios era el encargado de recibir a los guerreros caídos en el Valhalla. Idun, la dama que nunca habría de morir, así como la que nunca había nacido. Era la diosa de la juventud y la inmortalidad, esposa de Bragi. Era la encargada de proteger y guardar las manzanas de oro que proporcionaban la juventud eterna a los dioses, y sin las cuales tendrían que enfrentarse a enfermedades y la vejez. Vali es el hijo de Odín y Rinder. Representaba junto a Vidar las fuerzas inmortales de la naturaleza, aunque también era conocido como el dios de la venganza. Aunque su rostro era de un niño, su cuerpo era de un gran guerrero. Por esto, se le presentó ante Odín con su arco para proclamar ante los dioses que vengaría la muerte de Balder, promesa que cumplió matando a Odur con una de sus flechas. Vidar era el segundo hijo de Odín y de la gigante Rinder. Era conocido como el dios silencioso. Su atribución era la fuerza y el poder implacable de la naturaleza. Está destinado a sobrevivir al Ragnarok.
Tyr es el más valiente de entre los dioses. Era el dios más importante del combate, la victoria y la justicia. Su nombre, junto al de Odín, eran los que se invocaban antes de una batalla. Cuenta la leyenda que Tyr perdió una de sus manos al atar al lobo Fenrir. Por ello, aparece representado como un dios musculoso, aunque manco. Hoenir es el dios hermano de Odín que ayudó al padre del todo a recrear la humanidad. Vive en Vanaheim como parte del acuerdo de paz tras la guerra a Aesir-Vanir. Él debe sobrevivir al Ragnarok para entonces poder volver a reconstruir el mundo como un día hizo con su hermano. Estudios afirman que estos dioses eran los predecesores de los Aesir y que la guerra que tuvieron ambos clanes divididos era una alegoría del choque inicial entre un culto visitante y el originario, choque que acabó en convivencia y mezcla cultural. Otros estudios consideran que la distinción Aesir-Vanir no es más que otra manifestación más de la división divina generalizada entre los indoeuropeos, como los olímpicos y los titanes, o aquellos presentes en la gran epopeya hindú, el Mahabharata. En cualquier caso, los principales Vanir son los siguientes. Njordr rige el viento, el mar y los océanos, la navegación y el fuego. Así, tenía una doble atribución como dios del mar, patrono de navegantes y viajeros, y del verano. Tenía como esposa a Skadi, la cazadora. Él es uno de los supervivientes del Ragnarok. Skadi era una giganta y la diosa de los bosques, la caza y el invierno. Tuvo 2 hijos con Njordr, Frey y Freyja. A pesar de ello, la pareja tuvo que separarse ya que ni ella soportaba el mar ni él el bosque. Frey era el hijo de Njordr y Skadi, y hermano del gemelo Freyja. Se le consideraba el dios de la fertilidad, la lluvia y el sol. Tenía un jabalí de oro llamado Gullinbursti que tiraba de su carro. También el maravilloso barco llamado Skidbladnir que se desplegaba después de utilizarlo y siempre tenía un viento favorable al izar las velas, así como una espada que solo él podía blandir. Freyja era la diosa del amor y de la fertilidad, la más bella de todas las diosas. También era la que enseñaba a los dioses el arte de la magia, asociándose a la luna como antítesis de su hermano gemelo Frey, asociado al sol. Tenía una manta mágica de plumas con la que se transformaba en un halcón y un collar llamado Brisingamen. Montaba un carro llevado por 2 gatos y además lloraba lágrimas de oro. Freyja y Odín se repartían entre ellos los guerreros muertos. Por ello se les suele confundir con Frigg, tanto por la similitud de los nombres como su relación con las valquirias. Frigg era la madre de estas, mientras Freyja era su líder. Monstruosos y enormes, pero también sabios y ricos. Descendientes directos de Bergelmir, algunos de ellos hasta poseían una inmensa belleza, como por ejemplo Gerdra, la esposa del dios Frey. Otras diosas con menos peso, pero relacionadas directamente con Odín, eran Jord y Rindr. Existen 2 categorías de gigantes, gigantes de hielo y gigantes del fuego. Estos mantienen una hostilidad implacable con los dioses. En el Ragnarok, las fuerzas de la destrucción estarán encabezadas por gigantes como Surt o Hyrm, pero sin duda, el dios con sangre Jotun más importante de todos es Loki. Loki era en realidad un Jotun de la escarcha. Tenía la capacidad de transformarse en cualquier animal. Llegó a Asgard porque se hizo hermano de sangre con Odín. Era el dios del engaño, de la mentira y del caos, provocador de tumultos y ladrón, pero también ayudaba muchas veces a los dioses a salir de situaciones difíciles. De hecho, esta deidad colaboró como aliado de los dioses de Aesir antes del Ragnarok. Es gracias a Loki que Odín consigue a su caballo Sleipnir y Thor su famoso martillo Mjolnir. Tras orquestar la muerte de Balder, Odín castiga a Loki. Al liberarse de ese castigo, Loki inicia el Ragnarok con sus hijos. Estos 3 hijos fueron concebidos con la giganta Angerbode, el lobo Fenrir, la serpiente Jormungand y Hel. Esta última, Hel, era también una diosa reina de Niflheim. Allí fue desterrada después de que los dioses arrojaran al mar a su hermana, la serpiente Jormungandr, y ataran a su hermano, el lobo Fenrir, pues temían que Hel quisiera vengarse, ya que este personaje tenía un gran sentido de la justicia. Por esto mismo se encargaba de hacer sufrir a los malos y perdonar a los buenos en el infierno. Las nornas fijan el destino y sus decisiones resultan irrevocables. Se especula que podrían haber sido muy numerosas en el pasado, pero para cuando se transcribieron los Eddas, solo quedaban 3 nornas principales. Urder, lo que ha ocurrido, el destino; Verdani, lo que está ocurriendo, el devenir; y Skuld, lo que debería suceder, la culpa. Las 3 residían en las raíces de Yggdrasil, regando el árbol e hilando el destino de los hombres, y en especial, con hilo de oro, el de los héroes. Exactamente igual que ocurría con las Moiras y las parcas grecolatinas. Las valquirias son deidades menores femeninas. Eran seleccionadas personalmente por Odín. Su labor consistía en elegir a quién llevar al Valhalla entre los héroes caídos en batalla. Allí los atendían sirviéndoles hidromiel. Las valquirias debían ser vírgenes guerreras y su residencia habitual era el Vingolf, situado al lado del Valhalla. Eran comandadas por la diosa Freyja. Bueno, esto ha sido todo por el momento.
Si quieres más de esta guisa, regálame un like con cariño y suscríbete si no lo has hecho para no perderte ninguna otra gran leyenda. Coméntame qué otra cosa nórdica que no sea una manta querrías que hablase y dale a la campanita para que te llegue el aviso cuando cuelgue ese vídeo. Cuídate y hasta la próxima leyenda.